Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, soy Julius Top. Bienvenidos a mi canal. Os tengo muchas novedades. España ha confirmado una nueva apertura al turismo mundial, para lo cual te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo. En cuanto a las fechas de apertura al turismo en España, ha ido cambiando, porque en un inicio el Ejecutivo había afirmado de que se podía viajar como turista a España a mediados de junio, pero que habría limitaciones y restricciones para algunos países de América Latina donde la situación sanitaria sea preocupante. Hace unos días, la ministra de Industria, Comercio y Turismo ha precisado de que España está preparada para recibir turismo internacional, puesto que las personas que deseen viajar a España lo podrán hacer a partir del 20 de mayo. Pero es importante que estas personas estén vacunadas contra la COVID-19. El día de ayer, el presidente del gobierno, en la feria de Fitur, ha confirmado de que España abrirá sus fronteras al turismo mundial el día 7 de junio, lo cual ya es una fecha oficial. Por ende, España se adelanta a abrir sus fronteras al turismo en comparación con los demás países de la Unión Europea. Además, podrán viajar todos los países del mundo a España sin excepción, lo cual es una muy buena noticia, pero las personas que deseen viajar a España tienen que estar debidamente vacunadas contra la COVID-19 por alguna de las 4 vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Esas 4 vacunas son válidas para poder viajar como turista a España. Por consiguiente, España y los demás países de la Unión Europea están evaluando aprobar las vacunas de Sinovac, Sinopharm y Sputnik V. Una vez que estas vacunas sean aprobadas por la Unión Europea, las personas que han sido vacunadas con algunas de estas dosis podrán viajar a España sin restricciones. En cuanto a los requisitos para poder viajar a España como turista, siguen siendo los mismos, como por ejemplo el pasaporte vigente, carta de invitación o reserva de hotel. En el caso de la carta de invitación, lo pueden formular un residente legal, un nacional o una empresa, pero tiene que comprometerse a cumplir con el plazo legal de estadía del extranjero. Además, al contar con una carta de invitación, ya no hace falta presentar una reserva de hotel o itinerario. Otro aspecto importante que tiene la carta de invitación es que si la persona que formula la carta se compromete a cubrir todos los gastos del extranjero, como puede ser alojamiento, alimentación y transporte, el requisito en relación a recursos económicos serían equivalentes a 45 euros por día, para que lo tengáis en cuenta. El billete de avión de ida y de vuelta es muy importante porque de esa manera vas a asegurar al personal de inmigración que solo vienes con fines de turismo y no te vas a quedar de manera irregular en España. Otro requisito es recursos económicos para que podáis solventar tus gastos en España. Actualmente es de 95 euros por día. Un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. Con la crisis sanitaria, España y los demás países de la Unión Europea están exigiendo al turista que tenga un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. El carnet de vacunación es el documento oficial el cual va a acreditar que el turista realmente ha sido vacunado contra la COVID-19. Os tengo novedades. La Unión Europea ha aprobado el pasaporte COVID con pruebas PCR gratuitas. Este documento contendrá información sobre si la persona ha recibido la vacuna, si tiene pruebas PCR recientes o anticuerpos de una infección de COVID-19. Es llamado también certificado verde digital. Es un código QR que en España serán emitidos por las comunidades autónomas. Además, entrarán en vigencia los primeros días de julio y será totalmente gratuito. Dicho certificado contendrá el nombre y fecha de nacimiento, fecha de expedición del certificado y las dosis de la vacuna. El pasaporte COVID actualmente funciona en los países de Italia, Alemania y Austria. En relación a los países que sí pueden viajar a España a partir del 24 de mayo y sin restricciones, es decir, que da igual si están vacunados contra la COVID-19, sin pruebas PCR negativas ni cuarentenas,
Países como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Israel, China, Japón, Ruanda, Tailandia, Corea del Sur y Singapur. La lista oficial de esos países que sí pueden viajar a España sin restricciones ya ha sido publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de las personas que han viajado a los distintos países que permiten hacer, entre comillas, turismo de vacunas, ya han sido vacunados contra la COVID-19 y tienen las 2 dosis de la vacuna, pueden viajar a España sin restricción alguna. Tengo que precisar de que es muy importante de que te hayan administrado la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 14 días antes de viajar a España, ya que la vacuna hace efecto entre 10 a 11 días aproximadamente. Muchas personas me han estado preguntando si es posible viajar a España solo con prueba PCR negativa, ya que en vuestros países el proceso de vacunación es muy lento. Lamentablemente os tengo que decir que no es posible, ya que para viajar a España en este momento exigen estar vacunados contra la COVID-19. Pero esperemos que el gobierno plantee medidas o restricciones para todas las personas que deseen viajar a España, pero estas a su vez no han sido vacunadas contra la COVID-19. Por decir algo, pues que en el aeropuerto se les vuelva a realizar otra prueba PCR o en algunos casos hacer cuarentena obligatoria. Deciros de que hay que estar pendientes porque cada nada hay muchos cambios. En los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado la fecha oficial para poder viajar a España. Pero vamos, ya podéis ir haciendo planes. Todas las personas que estéis vacunadas contra la COVID-19 con alguna de las 4 vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, enhorabuena, a partir del 7 de junio podéis viajar a España como turista. Pero no olvidéis de cumplir todos los requisitos que ya les he ido mencionando a lo largo del vídeo. Podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el link en la descripción de este vídeo. Os invito a que se suscriban a mi canal. Estoy en YouTube como Julius Todo. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo vídeo.